Buenas tardes a todos, a todas. No sé quiénes están conectados, parece que son todas mujeres, pero bueno, no sé si después alguien más va a ver la clase grabada, así que un saludo general. Bueno, estamos en la primera clase eh, del curso de auxiliar de farmacia. Esta clase va a tener la particularidad de ser una clase abierta, es decir, para tener la posibilidad de verlas eh, personas que aún no se han inscrito. Así que bueno, vamos a en esta clase ir contando un poco de qué se trata el cursado, cómo van a ser las clases, cómo van a acceder al material, qué tipo de conceptos vamos a ver, vamos a hacer una introducción y un panorama de lo que después se va a ir desarrollando en todo el curso, ¿sí? Bueno, me presento, mi nombre es Noelia Díaz, soy la profe del curso auxiliar de farmacia. Ya lo vengo dando desde el año pasado, acá en ACTRA. Eh, y bueno, este ya es uno de los, ya no sé, he perdido la cuenta de qué curso es, pero ya van varios, ¿no? En esta ocasión la clase es solamente virtual, eh, porque bueno, como les decía, tiene esa modalidad de ser abierta, que después va a quedar grabada para que le puedan ver o que puedan tener acceso no solamente quienes están inscritos, sino eh, otras personas también que están ahí a punto de inscribirse, ¿no? Pero después la modalidad va a ser tanto virtual como presencial, es decir, una modalidad mixta dentro de la misma clase, ¿no? Entonces, acá el aula va a estar abierta y disponible para que quienes quieran y puedan venir a presenciar la clase acá, y al mismo tiempo se va a estar transmitiendo en vivo y va a quedar grabada. El acceso a la clase grabada es para todos, no solamente para quienes lo cursan de manera virtual, sino también para quienes lo cursan de manera presencial y después quieran revisar algún concepto o volver a repasar algún tema. Y también, por si alguien tiene o necesita faltar, que también, digamos, puede elegir la opción presencial, pero si en algún momento no puede venir, tiene la opción de o verla virtual o después verla grabada, ¿no? Entonces, los formatos están disponibles para todos. Las clases son cada 15 días, son los miércoles de las 17:30 a las 19:30 aproximadamente. A veces pueden variar un poquito la duración, hay clases que suelen ocupar las 2 horas porque se ven muchos temas o porque se presenta la posibilidad de que interactuemos entre todos, y hay veces que puede ser un poquito más corta, digamos, si es un tema más liviano o si a veces no hay tanta interacción, ¿sí? Siempre la idea es que la clase sea interactiva, ¿no? Donde no solamente yo esté dando una clase expositiva, sino que también, ya sea de manera presencial o virtual, puedan ir acotando, preguntando, sacándose todas las dudas, eh, compartiendo actividades, ¿no? ¿Por qué le digo esto de compartir actividades? Porque de clase a clase, como tenemos clases de manera quincenal, siempre queda alguna actividad para hacer, ¿no? Entonces tenemos la clase, en esa clase se deja una actividad para que ustedes tengan para hacerla y no se olviden los conceptos y puedan ir trabajándolos hasta que nos volvemos a encontrar en los 15 días, ¿no? Entonces, eh, siempre hay algún material para leer o algo para buscar o una actividad para hacer. Entonces, bueno, se trata de que durante esos 15 días que transcurren de una clase a otra, ustedes no pierdan la dinámica de seguir leyendo. Bueno, eso con respecto a las clases.
Después, en cuanto al material teórico, bueno, una vez que ya estén todos inscritos, se va a estar pasando las unidades, los módulos, a través del grupo de WhatsApp. Entonces, ahí van a tener todo el material que es teórico, que es justamente para leer, para ir llevando con la lectura la misma información que se da en las clases, ¿no? Pero además, las clases sirven porque no solamente se ven los contenidos teóricos que están en el material, porque, digamos, no tendría mucho sentido que yo repita exactamente, podrían leer, ¿no? Sino que la clase trata, bueno, de aportar más desde la experiencia, aportar más desde la parte práctica y que realmente le puedan sacar el jugo a una clase que los prepare para una salida laboral, ¿sí? Más allá de los contenidos teóricos. Bueno, después la interacción en el grupo es abierta, ¿no? Entonces, yo también estoy en el grupo, entonces ahí me pueden ir haciendo consultas a medida que van leyendo, o si algo no quedó bien entendido de la clase, o quienes ven las clases grabadas que puedan preguntar y sacarse las dudas a través del grupo. Eh, que los compañeros que presencian la clase o que puedan tener material extra también puedan compartir. Y bueno, que también se puedan debatir los conceptos o noticias, bueno, todo lo que se pueda trabajar. Sí, lo que se pide, digamos, es que el horario de participación en el grupo de WhatsApp sea un horario acorde. Generalmente es más acotada la atención durante los fines de semana o si ya excede, no sé, por ejemplo, las 9 10 de la noche, ¿no? Pero bueno, son normas comunes a todos estos grupos que tienen que ver con una formación, ¿no? Pero de ahí en más está abierto para poder preguntar, hacer consultas y que haya un ida y vuelta entre todos. Así que bueno, eso con respecto a las clases, al material teórico, al grupo de WhatsApp. Las clases grabadas se van a subir a un grupo de Facebook, también se va a armar. Un grupo de Facebook cerrado es solamente para los participantes inscritos del curso y ahí se van a ir subiendo todas las clases. Generalmente hay una demora en subir la clase que puede ser de 1 o 2 días, ¿no? Entonces, quizás ya el viernes tienen acceso a esta clase grabada, en el mejor de los casos, mañana, pero a más tardar el viernes, ¿no? Entonces, no tienen que esperar mucho tiempo para poder verlo. Bueno, dicho esto, que era como toda la parte más administrativa, o la parte como más informativa sobre las clases, vamos a ver la presentación de lo que es el curso de auxiliar de farmacia. Y vamos a empezar por preguntarnos quién es el auxiliar de farmacia, ¿no? Primero, como para aclarar, así ustedes vean el título de auxiliar de farmacia o asistente de farmacia, estamos hablando de exactamente lo mismo. En algunos lugares se lo nombra como auxiliar, en otros lugares como asistente, pero estamos hablando de la misma capacitación, estamos hablando del mismo oficio, si se quiere. Bueno, ¿quién es quien opera o quien trabaja como auxiliar de farmacia? Es una persona que colabora con el profesional farmacéutico en las actividades laborales de una farmacia, ¿no? Esa sería como una definición básica y al mismo tiempo nos da como respuesta a cuál es la función que tiene el auxiliar de farmacia, ¿no? Y a partir de esa definición o a partir de este pantallazo, podemos ir agregando algunas cuestiones, ¿no? Es la persona que colabora, ¿no? A esto yo le sumaría, es la persona
capacitada y formada que colabora con el profesional farmacéutico. ¿Y por qué hago hincapié en capacitada o formada? Porque a diferencia de trabajar en otros rubros, en otro tipo de negocios, en otro tipo de comercios, trabajar en una farmacia implica el manejo de productos, medicamentos específicamente, que van a actuar directamente en la salud de un paciente. Más o menos, ¿sí? Esa acción en un paciente, pero siempre alguna modificación se genera. Podemos trabajar con medicamentos más simples, como puede ser la venta de medicamentos de venta libre, como el paracetamol, el ibuprofeno, que calculo conocemos todos. O puedo estar entregándole al paciente algún medicamento para la hipertensión, para la diabetes, para alguna patología cardíaca, algún medicamento oncológico. Entonces, implica una responsabilidad muy grande trabajar con medicamentos pensando que lo que yo le ofrezca al paciente, le dé, le venda, va a tener una implicancia directa en su salud, ¿no? Muchas veces el paciente llega con una receta, el paciente ha hecho la consulta con el médico le prescribió la medicación, le dio las indicaciones y lo asesoró, pero la verdad es que hoy en día en la práctica eh, el paciente no va mucho al médico, sino que estamos ante un fenómeno que es la automedicación, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente va directamente a la farmacia a buscar distintos tipos de medicamentos. Ahí es donde yo les digo, es una persona, el auxiliar de la farmacia, que debe estar capacitado y formado y identificar si a ese paciente se le puede o no vender sin receta. En todo caso, si se le llega a vender sin receta, informar sobre cómo debe ser el uso responsable de esa medicación. Entonces, fíjense en que, bueno, la venta de medicamentos implica una responsabilidad y también implica que el auxiliar de farmacia se haya capacitado para tener nociones básicas, para poder asumir esa responsabilidad, ¿no? Les decía, agregaría capacidad formada que colabora con el profesional farmacéutico. Colabora, asiste, da soporte al profesional farmacéutico. Entonces ahí se trabaja en conjunto con el farmacéutico. Si bien hay decisiones y hay cuestiones de índole legal en las que solamente el farmacéutico puede intervenir, pero el auxiliar de farmacia está ahí colaborando directamente. Entonces se forma un equipo de trabajo. Nos puede tocar trabajar directamente con el farmacéutico, uno a uno, o también se puede formar en farmacias mucho más grandes, equipos de trabajo donde interactuamos con otros auxiliares y también interactuamos con uno o más farmacéuticos, ¿no? Entonces tiene que haber ahí una disponibilidad para ese trabajo que es colaborativo y que es un trabajo en equipo. Entonces, si seguimos sumando, es la persona que se capacita y se forma para poder colaborar con el farmacéutico, formando un equipo de trabajo y donde, como el profesional farmacéutico es quien tiene eh, responsabilidad legal en lo que concierne a la farmacia, trabajamos también mucho a criterio de lo que ese farmacéutico nos pueda llegar a solicitar. Ya vamos a ir viendo
cuáles son algunas tareas específicas del auxiliar, ¿no? Pero tenemos que estar ahí asistiendo al farmacéutico. Y después seguimos agregando en las actividades laborales de una farmacia, ¿no? Todo lo que implique actividad laboral en una farmacia. Fíjense en cómo apunta esta definición a la parte práctica de lo que es un auxiliar de farmacia. Entonces, ¿en qué nos vamos a capacitar y en qué nos vamos a formar? En poder resolver actividades laborales específicamente, ¿no? Que llevan a la práctica. Eh, por eso, digamos, es que el curso está orientado a la capacitación laboral. ¿Que tiene un sustento teórico? Sí, pero que apunta más que nada a poder desarrollarse o a poder desempeñarse en una práctica laboral. Y por los tiempos que dura el curso, podríamos pensar en una capacitación para una salida laboral rápida. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, acotar o pedirme que vuelva a explicar, me lo dicen. Acá, digamos, hacer distinción entre el auxiliar de farmacia y el farmacéutico. Yo les decía recién, el profesional farmacéutico, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, ahí en la filmina está escrito que el farmacéutico es un profesional universitario. Entonces ahí tenemos la primera distinción, ¿no? El farmacéutico es un profesional que se ha formado en una universidad durante 5, 6 años. Entonces, adquiere conocimientos mucho más complejos con respecto a química, química orgánica, biología, morfología, fisiología, toxicología, ¿no? Tiene mucho más sustento teórico. Entonces ahí tenemos una diferencia fundamental, ¿no? Por un lado, el farmacéutico tiene un título universitario, nosotros como auxiliares de farmacia nos capacitamos para tener una certificación que nos avala laboralmente, ¿sí? Eh, Todo esto debido a la cantidad de tiempo, ¿no? Una carrera universitaria lleva mucho más tiempo. ¿Qué le resulta al farmacéutico, además de toda esta formación, todo este aprendizaje que tiene? Que cuando termina la carrera se le otorga una matrícula profesional, ¿sí? Por eso es que las actividades que realiza el farmacéutico tienen una importancia en el marco de lo legal. ¿Por qué les remarco esto? Porque es otra de las principales diferencias que eh, tenemos los auxiliares con respecto al farmacéutico. El farmacéutico, ante cualquier inconveniente o problema que se pueda dar en la farmacia, no sé, venta indebida de medicamentos, no respetar las normas y las legislaciones vigentes, corre el riesgo de perder su matrícula. Dependiendo qué gravedad tenga la falta que incumpla, eh, puede perder la matrícula y puede no poder volver a desempeñarse como farmacéutico. El auxiliar de farmacia, al no tener matrícula, no tiene responsabilidad legal, sino que la responsabilidad del auxiliar de farmacia tiene más que ver con la responsabilidad que asume para hacer un buen trabajo y hacerlo lo más ético posible, ¿no? Eh, pero siempre en una farmacia, quien tiene la responsabilidad legal es el farmacéutico. No sé si alguien quiere consultar algo, preguntar algo hasta ahora, si vamos bien.
Si no, seguimos. Volví acá a la Firmina del auxiliar de farmacia como para contarles un poco cómo es que surge este oficio, ¿no? ¿Cómo es que surge ser auxiliar de farmacia? ¿Desde cuándo existen auxiliares de farmacia? Eh, ¿Por qué se solicita un auxiliar de farmacia y por qué cada vez hay más demanda en esta capacitación? Como para contarles, pero muy sintéticamente, la historia del auxiliar de farmacia, surge acá en el país, ¿no? Eh, aproximadamente en la década de los 90, ¿no? Hasta ese momento, hasta la década de los 90, cuando nosotros pensábamos en oficios o en capacitaciones, tenían todas mucho más que ver con el manejo manual, ¿no? Hasta hace unos años, les digo hasta más o menos esa época, cuando nosotros pensábamos en oficios, nos hacíamos referencia a el trabajo manual, ¿no? A mecánica, electricidad, herrería. A partir de la década de los 90 hay grandes cambios, no solamente en el país, sino a nivel mundial, sobre los puestos laborales y sobre las nuevas manos de obra que se requieren. Acá en el país empiezan a surgir otro tipo de capacitaciones, ¿no? En esa misma fecha, en esa misma década, empiezan a surgir las formaciones de operador de PC, de distintos tipos de secretariado administrativo, secretariado o auxiliar en recursos humanos, eh, y distintos tipos de auxiliares, como por ejemplo el auxiliar de farmacia, ¿no? ¿Por qué aparecen en esa época el pedido de un auxiliar de farmacia? Porque cambia la manera en la que se establecen y en la que se organizan las farmacias. Hasta la década de los 90, cuando nosotros pensábamos pensábamos en una farmacia chica, generalmente, atendida por su propio dueño, porque la legislación vigente en ese momento decía que quien pusiera una farmacia tenía que ser un farmacéutico recibido universitario. La legislación también decía que el nombre de la farmacia tenía que coincidir con el nombre del farmacéutico. Entonces, en ese momento, todas las farmacias tenían nombres de apellidos, justamente los apellidos de los dueños. Entonces teníamos, por ejemplo, Farmacia Fernández, Farmacia Rodríguez, Farmacia Pérez. Con la incorporación de nuevas formas de ver el mercado, empiezan a llegar al país otras formas de comercializar. No me quiero explayar mucho en cosas que por ahí no tienen nada que ver, pero es como para pensarlo, que en esa misma época al país llegan los hipermercados, ¿no? Llegan estas grandes empresas al estilo Carrefour, Walmart, ¿no? Y hacen, digamos, un poco tambalear a lo que hasta ese momento eran los almacenes, por ejemplo. Bueno, pasa lo mismo con las farmacias. Empiezan a haber nuevas formas de pensar las farmacias, porque las farmacias adoptan esta forma de comercializar que tienen los hipermercados, ¿no? Imitan un poco el formato. Yo uso mucho el ejemplo de Pharmacity, ¿no? Porque Pharmacity, acá en Córdoba, no sé si son de la provincia quienes están, pero es como el emblema de ese tipo de farmacia, ¿no? Pensemos en lo que les estoy comentando de cómo era la farmacia hasta la década de los 90 y de cómo pensamos la farmacia hoy, y ha cambiado en 3 décadas muchísimo, ¿no?
Hoy, cuando pensamos en farmacia, se nos viene mucho a la cabeza este tipo de farmacias, ¿no? Muy grandes, locales inmensos, donde no solamente se venden medicamentos, sino que se venden gran cantidad de productos de cosmética, de higiene, de perfumería. Tienen un sistema de góndolas donde el paciente incluso muchas veces se autoabastece a sí mismo, ¿no? A diferencia de esas farmacias que les comento de hace 30 años atrás, donde el paciente entraba, encontraba el mostrador, al farmacéutico que lo atendía, iba exclusivamente a buscar medicamentos. Alguna farmacia que pudiera incorporar otras cosas, eh, ponía también a la venta algo de perfumería, pero cosas muy básicas.